después les voy a pedir disculpas porque voy a pasar fragmentos muy breves de algunas de las obras. Entre 1963 y 1971, en Buenos Aires, los compositores becarios del Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto Torcuato Di Tella, el CLAEM, crearon y estrenaron más de 100 obras para instrumentos solistas, sonidos electrónicos y distintas agrupaciones vocales e instrumentales con estéticas más o menos ligadas a las vanguardias del momento. Bajo la dirección de Alberto Ginastera, secundado fuertemente por Gerardo Gandini, el CLAEM logró generar un espacio abierto a la circulación de diversas tendencias compositivas, tanto aquellas que se proponían como una novedad, así como las practicadas por músicos medievales y renacentistas. El acceso a una importante biblioteca y discoteca, más un variado conjunto de docentes visitantes y la amplia vida musical porteña en aquellos años, posibilitó una acción de retroalimentación entre las novedades halladas en el CLAEM y las prácticas previas de cada becario. Considero que la existencia de ese espacio de libertad para poner en práctica la creación musical es la razón principal que torna una acción compleja el intento de caracterizar la producción de los compositores que transitaron el CLAEM. Por un lado, los becarios poseían un bagaje musical diverso y su contacto con la producción más contemporánea era poco homogéneo. Por otra parte, la falta de una escuela de composición que impusiera una línea estética favoreció el surgimiento de hallazgos individuales que, gracias al diálogo informal, en algunos casos permitieron el arribo a puntos de contacto en el tratamiento y en el tipo de materiales abordados. Algunas creaciones poseen huellas explícitas de músicas cultivadas en los países de origen de su autor, otras optaron por una mayor abstracción y planteos estructurales, mientras que un número no menor puso en práctica distintos grados de aleatoriedad. Entre una y otra práctica, tanto los recursos más vanguardistas como aquellos cercanos a algún neoclasicismo atraviesan la construcción de las obras. El orgánico de la mayoría de las composiciones lo integra un instrumental diverso, donde es recurrente el uso de la voz. El resto de las obras son para piano solo, cuerdas, vientos o electroacústicas. Las 6 obras creadas exclusivamente para conjuntos de viento se dividen en partes iguales entre las maderas y los metales. Considero relevante que las 3 obras para ensambles de bronce corresponden a compositores argentinos y además están dentro del conjunto de composiciones que exploran poéticas directamente vinculadas con el material sonoro. El Cuarteto 4 de Alcides Lanza, Entropías de Mariano Etkin y Magma 1 de Graciela Faresque Bailis plantean una compleja y multireferencial estructura sonora. Con el objetivo de desentrañar algunas de las estrategias constructivas de los compositores y además detectar las posibles fuentes que participaron en el proceso creativo y significante de las obras, he trabajado sobre 2 aspectos. Por un lado, el análisis inmanente de las composiciones y por el otro, lo que denomino el proceso de recepción estilística. Al plantear una historia social de la música, Karl Dalhaus indicó que el cambio de punto de vista significa que no solo las grandes obras, sino también las inabarcables masas de música trivial, por las cuales está constituida gran parte de la realidad musical cotidiana, pertenecen a la historia en un sentido total. Puedo decir que el principal indicio que me llevó a iniciar el trabajo de esta presentación se relaciona con gran parte de este postulado, la presencia en la memoria de los compositores de ciertas músicas triviales. Músicas que formaron parte del contexto sonoro de los autores que, según Eric Clark, puede ser identificado mediante un enfoque ecológico del estudio de la percepción. Un enfoque que contemple todos los elementos que integran el contexto de escucha. Aunque el estudio de las condiciones sociales y de escucha de los compositores son importantes para este trabajo, funcionan como una herramienta para acercarme al proceso de recepción estilística producido en las 3 obras que he indicado. Si entendemos el estilo como una manera o modo de expresión mediante el cual los gestos musicales son articulados, podemos caracterizar una producción musical tanto en sus aspectos más generales como en los elementos que constituyen un sonido, determinado principalmente por la altura, la intensidad y el timbre. Para definir lo que entiendo como recepción estilística, me baso primeramente en las propuestas de Leonard Meyer sobre el estilo en la música
quien destaca la acción de selección que realiza un compositor para crear una obra por sobre la idea de influencia de músicas pretéritas. En segundo lugar, tomo el modelo de la recepción compositiva, de compositor a compositor, que sugiere Martin Senck. En este sentido, la recepción estilística es el proceso por el cual un compositor selecciona materiales, procedimientos, formas o resultantes tímbricas preexistentes para producir su nueva creación. La delimitación de la particular selección de modos de expresión musical provenientes del contexto sonoro histórico que relaciona un compositor indica el tipo de recepción estilística que se ha producido. Por extensión, esta tarea colaborará con la caracterización estilística de una obra, autor o época. A continuación, presentaré una caracterización del tratamiento de las alturas y la organización general de las obras, para así dar lugar a la exposición de los elementos que intervinieron en la particular escucha de los autores y que me permiten explicar algunas particularidades de difícil tratamiento mediante un análisis convencional. Las tres obras comparten algunas estrategias, sobre todo las de Etkin y Paraskevalides. La principal característica en el tratamiento de las alturas es el uso del total cromático de un modo libre, pero condicionado por la preponderancia de relaciones interválicas de segunda, con profusión de la utilización de cuartos de tono. La excepción es el primer movimiento del cuarteto 4 de Lanza. El autor recurrió a una serie dodecafónica y aplicó una retrogradación casi textual desde la mitad del movimiento, en el cual prevalecen los sonidos breves. Por el contrario, el segundo movimiento posee mayormente sonidos prolongados y expone un repertorio de alturas de la escala octatónica, en la relación semitono-tono, que pronto abandona por el total cromático y usos de cuartos de tono. A su vez, el tercer movimiento retoma la utilización de sonidos breves y logra un control temporal, principalmente por la aplicación de un ordenamiento serial de células rítmicas. Con estas células, Lanza produjo una especie de canon donde cada corno comienza con una de las 4 células que rigen paradigmáticamente la serie. Entropías, de Etkin, ofrece una organización lineal tanto de la forma como de sus elementos, desde un aparente desorden hacia una condensación. La estrategia de Etkin parece haber sido impulsar la atención del oyente hacia el movimiento interno de un entramado micropolifónico con registración fija y el espectro resultante de la combinación instrumental. Entropías comienza con la utilización deliberada del total cromático mediante una rítmica compleja y la creación de clústeres. De ese estadio sumamente móvil, con variada presentación de alturas y duraciones más fragmentos con alto grado de aleatoriedad, en la obra se comienza a producir una síntesis. Cada nueva unidad posee menos sonidos y duraciones bastante más extensas. Desde la segunda gran sección, el entramado se torna más denso por el uso de los cuartos de tono y las alturas evolucionan hacia un sector agudo en primer término para concluir dirigiéndose al extremo grave de los cornos y la tuba. Es decir, se produce una liquidación de sonidos y de instrumentos. La obra de Paraskevalides comparte algunas características de construcción con la obra de Lanza y Etkin. Sin existir divisiones en movimientos, formalmente es el inverso a la organización tripartita del cuarteto de Lanza. Las secciones extremas se basan en sonidos tenidos, mientras que la sección central es el resultado de una disminución instrumental que presenta un contrapunto de sonidos breves. Como la obra de Etkin, y a su vez en contraposición a esta, Magma 1 presenta clústeres cerrados y cuartos de tono, pero aparte de un tutti en unísono hacia el total cromático, la ampliación del registro y la movilidad interna de la textura. Las tres obras, sobre todo Entropías, poseen una gran variedad de indicaciones para producir distintos efectos instrumentales, distintos tipos de sordinas, ataques y vibrati de diversa intensidad. Mientras Lanza y Etkin recurrieron a una multiplicidad de intensidades, con predominio de pianos o pianísimos, Paraskevalides prefirió intensidades algo más fijas y con preponderancia del forte. Al margen de esta descripción de los eventos sonoros, seguidamente expondré las que entiendo son algunas de las condiciones que propiciaron la particular recepción estilística.
Salvo excepciones, las clases en el Klein funcionaron con una modalidad de taller muy abierto o como conferencias. Es decir, en raras ocasiones se solicitó la realización de algún trabajo práctico y en su lugar se estimuló la creación de los becarios. Aunque Etkin y Palkevaidis estuvieron en la segunda promoción de becarios, es importante aclarar que ambos asistieron a la mayoría de las clases y conferencias que se dictaron en el Klein desde su inicio. Es decir, junto a Lanza y al primer grupo, tuvieron contacto directo con Aaron Copland, Olivier Messiaen, José Vicente Azuar, Bruno Maderna, Ricardo Malipiero y Luigi Dalla Piccola. Es muy probable que el primer movimiento del cuarteto de Lanza provenga de algún planteo surgido en las clases de Malipiero y Dalla Piccola o hasta del propio Ginastera, quienes desarrollaron la composición mediante el uso de series dodecafónicas en sus clases, entre otros temas. Baso esta suposición en dos razones. Por un lado, el tratamiento dodecafónico es muy correcto y da la impresión de un ejercicio de aplicación. Por otra parte, como la mayoría de los becarios argentinos que transitaron el Klein, Lanza no estaba interesado en el dodecafonismo y en obras anteriores ya utilizaba de modo efectivo el total cromático y procedimientos aleatorios. Sin embargo, todo el cuarteto presenta un tratamiento de la textura que se relaciona con otros intereses de Lanza, la música electrónica. En gran parte de la producción del compositor argentino-canadiense está presente la reiteración, el eco y la proliferación de estímulos hacia la memoria. Lanza siempre estuvo y está atraído por los loops posibles de realizar en la música electrónica y precisamente algunas reiteraciones de sonido por fuera de la serie podrían deberse a la búsqueda de ese tipo de efectos. Por otra parte, hacia mediados de 1959, en Argentina comenzaron a comercializarse los discos long play estereofónicos. Diversos aspectos de la organización de la textura en el cuarteto de trompas parecen poner en juego principios de esta nueva tecnología, idea que fue indicada a Ginastera al crear la obra. Es decir, Lanza le propuso la creación de una doble estereofonía o algo así. En ciertas secciones del contrapunto a dos voces, en pares, simula el tratamiento de dos canales estéreo, con imitaciones más calculadas que perceptibles. A su vez, la distribución de células rítmicas del tercer movimiento funciona como un material previamente organizado al cual se le aplicaron diversas manipulaciones para desdibujar su inteligibilidad. Mientras que existen antecedentes de obras para cuartetos de trompa, los conjuntos para ensambles de bronces entre sextetos y octetos son escasos. Hasta el momento, una obra que he podido localizar es música de Diotoni para bronces y timbales de Goffredo Petrassi, que se registró en una grabación no comercial de 1963, aunque es difícil asegurar que ese material haya circulado por el Klein. En cuanto a la recepción estilística producida en las obras de Etkin y Palkevaidis, no puedo dejar de lado la obra de Edgar Varèse y de Yannis Xenakis, que ya se conocía en Buenos Aires, por grabaciones, la radio y algunas ejecuciones en vivo. Estos autores ofrecían una alternativa a aquellos compositores que no estaban interesados en el serialismo y se inclinaron a trabajar con el total cromático para crear texturas por bloques. Un dato importante que surge de entrevistas a otros becarios y del material de archivo es que durante 1966, Alfonso Estaño, en esos años director de bandas de policía, dictó una serie de clases sobre las posibilidades de ejecución de los instrumentos de viento. La propia Palkevaidis indica que el contacto con la obra y con el propio Xenakis la estimularon para crear Magma 1. Palkevaidis, además, señala que, cito, la serie Magma está influida por la instrumentación de Dámaso Pérez Prado. Asimismo, Etkin también destaca entre sus recuerdos sonoros de juventud al rey del mambo. Como pueden ver en esta tabla, que espero se pueda ver, durante la década del 50, el mambo y Pérez Prado estuvieron muy presentes en distintas producciones cinematográficas, una de las principales fuentes de difusión de la Latin Music, según la denominación de esos años en los Estados Unidos. Además, hasta la balsa utilizada por Ernesto Guevara y Alberto Granado para recorrer el Amazonas llegó a llamarse Mambo Tango. Ahora bien,
¿dónde podemos encontrar una relación entre magma y entropías con los mambos de Pérez Prado, más allá de la predilección de este último por las trompetas, trombones y saxofones? La respuesta obvia es la instrumentación, pero, tal vez menos evidente, sea la similitud con la que Etkin y luego para Esquivadis trabajaron la resultante espectral del material sonoro. Vamos a escuchar. Espero. Y un fragmento de magma. Sostengo que ambos compositores seleccionaron los característicos ataques de los vientos en los primeros arreglos de Pérez Prado con los batimentos típicos de los instrumentos de música popular debido a la diversidad de emisión, y tomaron esos materiales esos elementos como material musical primario para elaborar sus obras. Es decir, Etkin y Pasquevadis produjeron una síntesis entre procedimientos y tratamientos de alturas practicados por Baez, Xenakis y algunos autores de la escuela polaca, más la atractiva sonoridad del espectro producido por los metales de Pérez Prado, que por alguna razón cautivó a ambos compositores. En el mismo sentido, aunque ellos no lo mencionan, pero era un repertorio conocido en Buenos Aires, la trama resultante de la textura de las obras estudiadas es muy similar a las experiencias del jazz a comienzos de la década del 60, Coleman, y algunas producciones de The Modern Jazz Quartet, grupo que solía elegir Ginastera para amenizar algunas de sus reuniones informales en su casa. En síntesis, las obras para conjunto de bronces de Lanza, Etkin y Pasquevadis fueron creadas a partir de la selección de 4 fuentes. Primero, los profesores que dictaron clases en el centro, principalmente Malipiero, Dalla Piccola, Ginastera, Staño y Xenakis. Segundo, el desarrollo tecnológico y los intereses particulares sobre la tecnología para el caso de Lanza. Tercero, una selección de características tímbricas y texturales que estaban presentes en otras músicas, tales como la música tropical, según la denominación utilizada en Argentina en aquellos años, y en determinadas prácticas del jazz. Y por último, el amplio conocimiento de los compositores argentinos de las diversas prácticas musicales contemporáneas, adquirido gracias a la variedad sonora que circulaba en la radio, las salas de conciertos y la industria discográfica y cinematográfica de Buenos Aires. Para finalizar, me interesa resaltar cómo algunos elementos constitutivos de músicas del siglo XX, aparentemente pensadas para públicos diversos, trabajaban o trabajan en interacción y con algunos ejes de construcción bastante comunes. Esos modos de organización son los que funcionan como índices
para los cuales espero poder profundizar mis estudios y acercarme a los posibles significados. Muchas gracias.